mayoría de nosotros ya queremos ser capaces de registrar una incidencia y derivarla de un nivel a otro. Sin embargo, antes de llegar a ello, tenemos que definir los CRUD para usuarios y proyectos. Con eso me refiero a que tenemos que crear las operaciones de registrar, leer, actualizar y eliminar usuarios y proyectos. En este caso, desde el punto de vista del administrador, nosotros ya tenemos un registro externo que funciona desde que creamos la autenticación con Laravel en los primeros videos. Y lo que vamos a crear ahora es bastante similar. Primero vamos a hacer un registro de usuarios, luego vamos a editar un usuario y al editarlo poder asociarlo con un proyecto y un nivel. Luego vamos a hacer los proyectos para registrarlos y al editarlos poder asignarles categorías y niveles. Y eso sería todo por ahora. Tendremos, por lo tanto, lo que se conoce como CRUD de usuarios y proyectos. Asimismo, dentro de cada usuario podremos asignarle proyectos y un nivel. Y dentro de cada proyecto podremos asignarle categorías y niveles. Empecemos entonces con los usuarios. Nosotros aquí tenemos una ruta llamada usuarios que está disponible únicamente para administradores. Esta ruta de usuarios va a ser la ruta que nos va a mostrar un formulario de registro de usuarios y un listado de usuarios. Nos hace falta entonces una ruta adicional para esta pantalla, que es cuando estamos editando un usuario que ya existe y asignándole proyectos y niveles. Por lo tanto, vamos a crear una ruta adicional que se va a llamar usuario y seguidamente tendremos su ID. Esta es una forma de pasar parámetros a través de la ruta. El controlador va a recibir este valor y va a poder buscar al usuario en cuestión. Por ahora, a esto de aquí nosotros le pondremos como nombre create. Más bien dicho, le pondremos como nombre edit, porque es la pantalla para editar usuarios. Pero vamos a necesitar lo mismo con el método post, que será cuando ya van a hacer la petición de hacer los cambios. Y esto lo llamaremos update. A lo que me refiero es que edit es para acceder a esta pantalla, pero cuando presionamos guardar y hacemos una petición post, eso de allí sería el método update. Por otro lado, en la pantalla donde está el listado de usuarios y el botón para crear usuarios, también tenemos que tener una ruta adicional que es para cuando se haga la petición post para registrar un usuario. Por lo tanto, vamos a copiar esta ruta get, pero cambiaremos el verbo por post y también vamos a cambiar el nombre del método por store. Estos nombres que estamos usando para los métodos son nombres que se suelen usar bastante como nombres de métodos para controladores, dependiendo de la acción que vamos a realizar. Ahora sí nos vamos a User Controller y creamos aquí nuestros métodos. De estos cuatro métodos, el método index nos va a devolver una vista, de la misma forma el método edit, pero el método store y el método update son métodos post que responden a peticiones para hacer alguna operación y luego devolvernos a donde estábamos antes. Dado que store se llamará desde index, luego que hayamos guardado, simplemente volveremos a donde estábamos. De la misma forma, dado que update se va a llamar desde la vista de edit, luego de actualizar vamos a volver a la vista donde estábamos. Por eso es que update y store no tienen una vista propia para ellos. Ahora mismo he accedido a Resource Views y aquí vamos a crear carpetas para mantener nuestras vistas ordenadas. Primero vamos a tener una carpeta admin. Dentro de esta carpeta admin van a estar todas las vistas relacionadas con la administración y el administrador debe ser posible de gestionar usuarios. Por eso dentro de admin tendremos users y aquí vamos a crear nuestras vistas. Para que no escribamos todo desde cero, vamos a tomar la vista report como base y la usaremos aquí dos veces. Las dos vistas que vamos a crear son justamente vistas para index y para edit. Por eso es que les vamos a colocar el mismo nombre para evitar usar otros y generar confusión. Entonces ya para lo que es index vamos a devolver la vista index. Dado que está ubicado en una carpeta dentro de otra carpeta, lo que tenemos que hacer aquí es poner admin.users.index
Y para lo que es el edit, de manera muy similar, vamos a devolver la vista admin users edit. La vista index presenta un formulario en la parte superior y en la parte inferior una tabla. Vamos a diseñar rápidamente esto. Ya hemos hecho esto anteriormente con la incidencia, por lo que aquí tenemos ya un formulario creado, simplemente borrado algunos campos. Dentro de cada form group tenemos que tener cada campo. En este caso tenemos que crear email, nombre y contraseña. Usando control D podemos cambiar fácilmente el nombre del campo. De esta forma tenemos el email, el nombre y la contraseña. El email es un input de tipo email. El nombre es un input de tipo texto y la contraseña también de tipo texto. Aquí no le ponemos de tipo password porque eso ocultaría la contraseña. Como el administrador está registrando a una persona del equipo de soporte, el administrador puede ver la contraseña que le va a asignar. La idea es que el administrador cree cuentas y les notifique por correo a los usuarios del equipo de soporte para que ellos ingresen y cambien su contraseña. Incluso podríamos programar que se les envíe un mail automáticamente a este correo y que se les pida modificar su contraseña la primera vez que ingrese. Por ahora vamos manejándolo de este modo. Accedamos a usuarios y aquí tenemos nuestro formulario superior. Ahora sí procedemos a diseñar la tabla. Para crear la tabla tenemos que hacer uso de la etiqueta table. Dentro de esta etiqueta table vamos a tener un cuerpo de la tabla y una cabecera de la tabla. Dentro de table head vamos a tener una fila, un table row, y en su interior los nombres de cada columna, que vendrían a ser email, nombre y opciones. Y dentro del cuerpo de la tabla tendremos una fila por cada usuario. Vamos a ingresar solamente uno a modo de prueba. Usamos la etiqueta td para ingresar el valor que tendrá cada celda. De esta forma, la primera sería el email, la segunda celda sería el nombre del usuario y en la tercera tenemos que tener dos botones, uno para editar al usuario y el otro para darlo de baja. La idea es que cuando se pulse editar vayamos a otra pantalla y desde allí podamos modificar al usuario. Eso significa que más que una etiqueta button usaremos una etiqueta A, es decir, será un enlace que nos llevará a la página de editar, pero nosotros le daremos la apariencia de un botón. Entonces aquí, dentro de este TD, crearemos un botón, le pondremos como clase btn primary, por ejemplo, usando las clases de Bootstrap, y aquí escribiremos editar. De una forma bastante similar, crearemos el botón dar de baja, pero le pondremos como clase danger para que aparezca de color rojo. Al actualizar tenemos esto de aquí. Vamos a darle una clase a la etiqueta table para que no aparezca de esta forma. Le daremos como clase table a la etiqueta table y Bootstrap se encargará de añadir el espacio correspondiente. También vamos a cambiar los botones para que no sean tan grandes. Eso lo logramos añadiendo la clase btn-sm, sm de small. Al actualizar, el tamaño de los botones ya se redujo un poco. Otra cosa que podemos hacer es modificar estas palabras por iconos. Si vamos a la página de Bootstrap, en la pestaña de componentes, encontramos justamente los iconos disponibles. Vamos a usar este icono de aquí para lo que es editar. Lo que tenemos que hacer aquí es simplemente crear una etiqueta spam y añadirle como clase lo que hemos copiado. De todas formas, queremos que la palabra editar se muestre cuando el cursor pase por encima. Para ello le añadiremos una etiqueta title a nuestro ahref, que es el enlace. El resultado que obtenemos es este de aquí. Cuando pasamos el cursor por encima nos dice editar. Vamos a repetir lo mismo para el botón de dar de baja. Aquí podemos usar o bien este icono de una X o bien este icono de la papelera. Repetimos lo mismo creando un span con la clase correspondiente y un title para la etiqueta A, que sería el enlace. También para mostrar unos bordes en nuestra tabla añadimos la clase table-bordered.
Y con esto tenemos unos bordes que no resaltan mucho, pero que ahora ya están presentes al menos. Vamos a continuar diseñando ahora la pantalla de edición y luego ya pasaremos a programar en los controladores. Por suerte, la pantalla para editar los datos es bastante similar, al menos el formulario es idéntico y en la parte inferior también tenemos una tabla. Aquí he traído el formulario y la tabla desde index hasta el archivo edit. Y lo que haremos será cambiar el nombre del botón para que en vez de registrar usuario nos diga guardar usuario. Y cambiaremos también aquí los nombres de las columnas. En este caso por proyecto, nivel y opciones. Esto nos permitirá a nosotros asociar un usuario a un nivel determinado de un proyecto o bien remover estos permisos. El botón de editar nos va a permitir cambiar el nivel que tiene el usuario en ese proyecto. Y el botón dar de baja en este caso sería para quitar la relación, para que el usuario ya no pertenezca más a ese proyecto. Todo este tiempo yo les he estado mencionando que aquí en la parte superior tendremos una lista desplegable que permitirá elegir a un proyecto y todo lo que se vea será relacionado a ese proyecto. Vamos a añadir de una vez esa lista desplegable para que la idea se vaya materializando. Dado que esa lista va a estar presente en todas las páginas, significa que tenemos que modificar ello en nuestro layout general, que vendría a ser justamente AppBlade dentro de la carpeta de vistas padre. Aquí nosotros nos encontramos una etiqueta nav. Dentro de esta etiqueta nav tenemos el nombre de la aplicación y también tenemos nuestras opciones de login, registro, de cerrar sesión, que se ubican al lado derecho del navbar. Aquí los comentarios nos dicen que hay un lado derecho y un lado izquierdo, y en el lado izquierdo no hay absolutamente nada. Entonces aquí es donde probablemente tengamos que añadir nuestra lista desplegable, es decir, nuestro select. Entonces por aquí tenemos un formulario con clase navbar form que contiene un form group y en su interior tiene un select. Por ahora solamente pusimos una opción para ver cómo se observa. Si actualizamos aquí tenemos una lista desplegable en la parte superior. La idea es que no tengamos un botón, simplemente al cambiar se refresque toda la página y comience a mostrar solamente incidencias asociadas a ese proyecto. Ya que estamos aquí, también vamos a cambiar el nombre de nuestra aplicación. Aquí, como se observa, se está buscando una variable appName y si no se encuentra usará la palabra Laravel. Este appName se declara en un archivo de configuración como es de esperarse. Por lo tanto, aquí en el lado izquierdo vamos a config app y dentro de este archivo app encontramos una variable name. Como aquí bien lo dice el comentario, este nombre de aplicación lo usará nuestra aplicación cuando requiere el nombre de la aplicación o bien lo usarán también los paquetes que incluyamos en nuestro proyecto. Para no usar un nombre muy extenso, vamos a poner las iniciales de gestión de incidencias y el nombre del canal, que es programación y más. Si ustedes recuerdan, la función old nos permite mantener el valor que tenía un campo cuando no se ha pasado una regla de validación. Es decir, supongamos de que el usuario ha llenado su email, su nombre, pero no ha puesto una contraseña, entonces se le mostrará el mensaje de error, pero el email y el nombre seguirán apareciendo para que no los tenga que ingresar nuevamente. Nosotros en este caso queremos que el sistema le genere una contraseña al usuario, de tal forma que el administrador sea quien decida usar esa contraseña o asignar una propia. La idea es que esa contraseña se asigne una única vez y las veces siguientes se recuerde la contraseña. Para ello es que el método old acepta dos parámetros. El primero de ellos es una cadena con el nombre del campo que quiere recordar y el segundo es por si no lo he encontrado. Es decir, aquí podemos ya pasarle un valor predefinido. Cuando la persona ingrese por primera vez, old email no va a existir, old name tampoco, old password tampoco. Como no existe old password, se va a llenar con este valor. Si el usuario no cambia este valor, este 123123, se va a obtener las veces siguientes como un old password. Sin embargo, si el usuario cambia esto por cualquier otra contraseña,
esa contraseña que el usuario ha asignado va a permanecer siempre mostrándose gracias a este old password. En otras palabras, aquí yo no quiero asignarle una cadena constante, sino que la intención es asignarle una contraseña automática de 8 caracteres. Para ello vamos a usar la función str-random y tenemos que pasarle simplemente la cantidad de caracteres que queremos obtener. Entonces si actualizamos tenemos aquí una contraseña generada. Y si seguimos actualizando obtendremos nuevas y nuevas contraseñas. La diferencia sería si le damos registrar y no cumple una regla de validación. Esto de aquí permanecería mostrándose la misma. Como la contraseña ya se está mostrando, no vamos a pedir confirmación de contraseña. Asumimos que el administrador hace presente al usuario que esta es su contraseña inicial para que la persona de soporte la cambie. Si no la anota, el administrador luego no tendría cómo indicarle cuál es la contraseña al usuario y el usuario tendría que hacer uso de la función recuperar contraseña y se le enviaría un link vía correo para que cambie su contraseña. Pero el administrador no podría jamás acceder al valor que tiene la contraseña. Podríamos hacer que el administrador pueda cambiar la contraseña, pero eso es distinto a poder ver el valor que una contraseña tiene. Por más que el administrador tenga acceso a la base de datos, la contraseña siempre se mostrará encriptada. De hecho, estos tres usuarios tienen la misma contraseña porque los hemos creado con los headers y el valor de su contraseña es 123 123. Sin embargo, la contraseña que aquí vemos encriptada es distinta. Eso significa que las mismas contraseñas, al encriptarse, podrían tener valores diferentes. Y es una medida de seguridad bastante importante que ya Laravel implementa cuando hacemos uso de la función bcrypt, como hemos hecho antes. Terminemos rápidamente aquí con lo que es el registro y edición de usuarios. Aquí en el método store he añadido el objeto request para que luego podamos imprimir todas las variables que recibimos desde el formulario. Entonces, si presiono registrar usuario, observaremos todos los datos que obtenemos. Si recordamos, para validar tenemos que hacer uso de la función validate. Para ello le pasaremos el request porque de aquí obtendrá la data que se va a validar. Le pasaremos las reglas de validación y por último los mensajes personalizados que vamos a usar en este caso para cambiar español. Declaramos entonces los dos arreglos, uno para las reglas y otro para los mensajes. El registro que estamos implementando es para registrar personas del equipo de soporte. El registro externo ya lo tenemos y lo creó Laravel por defecto para registrar clientes en este caso. Nosotros en el lado izquierdo podemos ir a HTTP, controllers y dentro de la carpeta de autenticación encontrar Register Controller, que fue uno de los que se generó por defecto al usar la autenticación de Laravel. Aquí nosotros encontramos las reglas de validación que se están aplicando para el registro de usuarios. Podemos copiar lo mismo. De esta manera nuestras reglas serían las mismas que se aplican para los usuarios clientes. El email tiene que ser un campo único dentro de la tabla de usuarios. Y la contraseña aquí nos dice que es requerida con al menos 6 caracteres y es un campo confirmado. En nuestro caso esto no aplica. Y así escribimos un mensaje de validación para cada una de las reglas que tenemos. Si las reglas de validación no nos dieron ningún problema, entonces aquí procedemos a crear un nuevo usuario. Asignamos el atributo name, email y password al usuario en base a lo que recibimos del request, pero no debemos olvidar encriptar la contraseña, porque de caso contrario el login no funcionaría, porque así lo estipula el sistema de autenticación por defecto de Laravel. Se puede cambiar, pero no tendría sentido hacerlo. Y un campo más que también es importante vendría a ser el rol. En este caso estamos registrando personas del equipo de soporte y por lo tanto le asignaremos como rol el valor de 1. Hasta aquí hemos creado un usuario, pero no hemos hecho efectivo el insert. Para ello hacemos uso del método save, como ya hemos visto en ocasiones anteriores. Luego de hacer el registro del usuario, devolvemos al usuario la pantalla anterior, en este caso al administrador, y le mostramos un mensaje de notificación diciendo que el usuario se ha registrado correctamente. Hay que tener en cuenta que esta forma de pasarle un valor a este bug
es distinto a cómo funciona el with compact que nosotros usamos cuando devolvemos una vista. Una cosa es inyectar valores sobre la vista y otra cosa muy distinta es pasarle valores a una redirección. Con return back nosotros estamos volviendo al método anterior, que vendría a ser este de aquí. Y esta variable de alguna forma pasa hasta acá y esta vista de aquí es quien lo usa. Pero no lo usa directamente, porque para que lo use directamente aquí tendría que estar el with. Lo pasamos desde aquí y sí está disponible acá, pero su uso es de otra forma. Lo que estamos haciendo es pasar una variable en forma de sesión, pero de tal forma que solamente esté disponible solo para la siguiente solicitud. Es decir, esta variable notificación sí se podrá usar acá, pero una única vez, porque luego dejará de existir en cuanto se haya usado. Este es nuestro archivo Blade Index que contiene el formulario de registro de usuarios y la tabla de usuarios. Tenemos aquí este código de acá que nos permite mostrar errores. Vamos a copiarlo y vamos a pegar justamente arriba lo mismo. Ya no vamos a contar los errores, sino que vamos a ver si es que existe una variable de sesión llamada notification. Si es que existe, vamos a mostrar una alerta de tipo success para que sea de color verde. Y lo que queremos que muestre es justamente el valor que tiene esta variable. Por lo tanto, el código sería de esta manera. Cuando una variable de notificación exista, mostraremos una alerta con el contenido que será el valor justamente de la variable. Vamos a registrar aquí a un usuario de prueba. Y nos encontramos con el típico error de que nos olvidamos importar. Lo añadimos rápidamente. Y aquí tenemos el mensaje de notificación que antes les comentaba. Usuario registrado exitosamente. Si actualizamos, ya no se verá más porque esa variable solamente existe para la siguiente petición. Y si actualizamos aquí, en nuestra tabla de usuarios vemos el usuario que acabamos de crear, con el rol 1 porque es del equipo de soporte. De hecho, vamos a iniciar sesión con ese usuario para verificar que todo está correcto. Y así es, hemos iniciado sesión con esta persona del equipo de soporte y no vemos el menú de administración. Vamos a terminar rápidamente con lo que es editar y dar de baja. Aquí en el tbody de nuestra tabla tenemos un tr por cada usuario, según mencionamos antes. Por ello es que vamos a crear acá un for each y vamos a iterar sobre una colección llamada users, asumiendo a cada usuario como un objeto user. Vamos a mostrar su email partiendo del objeto user y también su nombre. Con la sintaxis de Blade esto es bastante sencillo. Y ahora sí tenemos que mostrar aquí la ruta para editar el usuario y la ruta para darlo de baja. La ruta para editar un usuario es /usuario/ y el ID. Por lo tanto, aquí pondremos justamente esto. La intención es que tengamos una ruta de edición para cada usuario. Entonces aquí debemos mostrar el ID que tiene el usuario. Y para que todo esto sea posible tenemos que pasarle la variable users a esta vista. Por lo tanto en nuestro método index vamos a obtener ahora todos los usuarios. Y le vamos a pasar los valores usando with compact users. Al hacerlo tenemos aquí nuestra tabla con absolutamente todos los usuarios. Aquí en realidad no nos debería interesar que aparezcan los clientes porque en realidad serían muchísimos. Si queremos gestionar clientes deberíamos en realidad tener una opción más. Por ahora vamos a filtrar esto haciendo que obtengamos únicamente usuarios cuyo rol sea 1. Al actualizar tenemos ya solamente estos dos.
este que se creó con el seeder y este que lo hemos creado hace un momento. Además, si pasamos el cursor por encima de esto de aquí, en la parte inferior izquierda podemos ver /usuario/2 y sobre este /usuario/4. Esto es porque tenemos una ruta de edición para cada usuario. Si le damos clic, por ejemplo, este de aquí, llegamos a esta pantalla de edición de usuarios, solo que aún nos falta mostrar aquí sus datos. Pero nótese que ya tenemos el 2 capturado en la URL. Cuando accedemos a /usuario/2 o /usuario/4, esta ruta get es la que resuelve la petición. Y este ID que le pasamos lo podemos usar aquí en este método. Por lo tanto, en nuestro controlador de usuarios venimos ahora hacia edit y aquí le añadiremos $id. Este $id es el que recibimos a través de la ruta. Lo que nos interesa aquí es la información del usuario seleccionado. Simplemente lo buscamos usando el método find de esta manera. También podemos hacer uso de find or fail y de esta manera, si es que no se encuentra el usuario, se mostrará una página de 404. Por ahora lo dejaremos allí y simplemente le pasaremos la variable user a la vista. De esta forma, en nuestra vista edit.blade ya tenemos una variable user que podemos usar. Aquí nos interesa mostrar un email antiguo, pero cuando no haya este campo antiguo, nos interesaría mostrar el email propio del usuario. Y lo mismo haríamos respecto al name, pero no respecto a la contraseña. Aquí más bien hay que ponerle un mensaje que diga ingresar solo si se desea modificar. Y esto es porque nosotros no podemos mostrar aquí la contraseña, porque no hay forma de desencriptarla. Vamos a actualizar ahora y como vemos, al acceder a 2, tenemos aquí el usuario María. Vamos nuevamente a usuarios y ahora vamos a editar el segundo que creamos hace unos momentos. Y aquí tenemos su email y su nombre. Gracias a que cada usuario tiene un ID entero autoincremental, nosotros sí podemos cambiar su email. Sin embargo, hay que tener cuidado con que al cambiar este email el usuario no seleccione otro que ya exista. Para evitar ese lío, al menos por ahora, no vamos a modificar el email, solamente el nombre y la contraseña si se ingresa. Aquí nosotros no estamos indicando un action. Cuando un action no se indica, la ruta a la que será la petición post será la misma en la que nos ubicamos. Es por esa razón que aquí este usuario de aquí, al hacer el post, debería estar resolviendo lo que es la actualización. Por ello es que venimos a update y hacemos lo mismo. Tenemos aquí el usuario que queremos modificar. Vamos a validar. Hay que tener en cuenta que aquí en update necesitamos el request y asimismo el parámetro de la ruta. Entonces no hay problema en usar aquí dos parámetros en la función update. Uno es el que viene de la ruta y el otro es el request que necesitamos usar. Nuestras reglas de validación son similares a las anteriores, pero un poco más simples. La contraseña ya no es requerida, pero sí va a tener un mínimo de 6 caracteres cuando se le ingrese un valor. Si se cumple con ello, procedemos a modificar al usuario. Capturamos al usuario en base a su ID y ahora vamos a modificarle el valor que tiene en name y probablemente en password. De esta forma vamos a guardar el valor que viene de password desde el formulario en una variable password y diremos lo siguiente: si se ha ingresado una contraseña, entonces vamos a modificar la contraseña del usuario por la que se ha ingresado, pero usando la función bcrypt. De esta forma, solamente cuando se ingrese una contraseña la vamos a modificar, encriptándola siempre. Y luego de esto haremos save del objeto usuario. Esto significa que save podemos usarlo sobre usuarios que se han instanciado recientemente cuando lo creamos, por ejemplo en Store, o sobre usuarios que lo hemos obtenido de una consulta. En ambos casos es válido. En esta ocasión de aquí hará un update, en el caso anterior haría un insert.
También añadiremos aquí una variable de sesión con la intención de que se muestre en la vista de editar. Y ahora sí, veamos si obtenemos algún error. Usuario modificado exitosamente. Si vamos a la lista de usuarios, el nombre ha cambiado. Ahora vamos a ingresarle una contraseña, que será 321 y guardamos. Vamos a ver si esto es cierto. Supuestamente ahora tenemos que iniciar sesión con la contraseña 321 en vez de 123. Voy a ingresar 123, no me permite 321 y ahora sí que ingresamos con el nuevo nombre de usuario. Ingresamos nuevamente como administradores y ahora sí vemos que nos queda pendiente lo que es dar de baja. Para dar de baja tenemos dos formas de hacerlo. Una es eliminando físicamente el registro de la base de datos y otra forma es aplicando una eliminación lógica, de forma que el usuario sigue existiendo en la base de datos pero simplemente esté desactivado. Al desactivar un usuario, eso nos da la posibilidad de poder reactivarlo en un futuro, o más bien que los registros que están en otras tablas y que guardan relación con el usuario puedan seguir existiendo. Supongamos que en un sistema de compra y venta un usuario ha participado comprando varios productos. No podemos simplemente eliminarlo porque eso rompería con las relaciones de la base de datos. Por lo tanto, simplemente en ese caso se deshabilitaría el usuario. No podría iniciar sesión, pero sí que quedaría su historial disponible para que pueda ser consultado. La eliminación lógica lo veremos en el video siguiente.